¿Alguna vez te has preguntado por qué las últimas palabras de alguien pueden cambiar todo lo que creías saber sobre esa persona? Las Escrituras nos recuerdan que la muerte revela la verdadera naturaleza del alma, y Juan 19:30 captura un momento que dividió la historia humana en dos. La mayoría de las personas asumen que Jesús simplemente sufrió y murió como cualquier mártir. Pero la evidencia histórica y bíblica revela algo completamente diferente. En esta historia avanzaremos en 3 pasos claros. Primero, descubriremos por qué estas 7 declaraciones no fueron accidentes, sino revelaciones planificadas. Luego, exploraremos cómo cada palabra conecta con profecías antiguas que nadie esperaba. Y finalmente, veremos cómo estas palabras transforman la manera en que entendemos el perdón, la salvación y nuestro propio destino. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la historia real comienza. Las últimas palabras siempre han tenido poder. En el mundo antiguo, las declaraciones finales de un rey, un profeta o un padre llevaban peso legal y espiritual. Estas palabras se consideraban testamentos vinculantes, revelaciones de verdades ocultas durante toda una vida. Los rabinos enseñaban que en los momentos finales, el alma humana ve más allá del velo temporal. La muerte arranca todas las máscaras. Lo que permanece es la esencia pura de quién eres realmente. Jesús de Nazaret habló miles de palabras durante su ministerio terrenal. Enseñó en sinagogas, predicó en montañas, dialogó con fariseos y pecadores. Sus parábolas llenaron los corazones de esperanza. Sus advertencias sacudieron los fundamentos religiosos de su época. Pero en la cruz, en las horas finales de su vida física, Jesús condensó toda su misión en apenas 7 declaraciones. 7 frases que contienen más verdad que bibliotecas enteras de teología. 7 palabras que revelan el corazón de Dios de maneras que sus discípulos nunca imaginaron. Los 4 evangelios nos dan estas palabras desde diferentes perspectivas. Mateo y Marcos enfatizan el sufrimiento y el cumplimiento profético. Lucas destaca la misericordia y la confianza. Juan revela la gloria y el control divino. Ningún evangelio contiene las 7 palabras completas. Debemos reunir los testimonios de los 4 testigos oculares para ver el cuadro completo. Esto no es coincidencia, es diseño intencional. Cada evangelista fue inspirado a capturar aspectos específicos del misterio de la cruz. ¿Por qué necesitamos 4 perspectivas? Porque la cruz es demasiado vasta para que una sola mente humana la comprenda completamente. Es como 4 hombres describiendo una montaña desde diferentes lados. Uno ve el amanecer iluminando el pico. Otro observa las sombras profundas del valle. Un tercero nota los ríos que fluyen desde las alturas. El cuarto contempla las tormentas que golpean la cumbre. Todas las descripciones son verdaderas. Todas son necesarias. Juntas, revelan la majestuosidad completa de lo que ocurrió en el Gólgota. Pero hay algo más que la mayoría de los creyentes nunca consideran. Jesús no estaba simplemente muriendo, estaba trabajando. Cada palabra desde la cruz fue un acto de poder, no de debilidad. Él eligió cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Controlaba su muerte con la misma autoridad con la que había controlado su vida. Juan 10:18 revela esta verdad impactante. Jesús dijo que nadie le quitaba la vida, sino que Él la entregaba voluntariamente. Tenía autoridad para entregarla y autoridad para tomarla de nuevo. Esta verdad transforma todo. La crucifixión no fue una ejecución donde Jesús fue víctima impotente de fuerzas romanas y religiosas. Fue un sacrificio soberano
donde el Hijo de Dios orquestó cada detalle según el plan eterno del Padre. Los soldados pensaban que controlaban la situación. Los sacerdotes creían que habían ganado. Pilato imaginaba que ejercía el poder de Roma. Pero todos eran actores inconscientes en un drama divino escrito antes de la fundación del mundo. Las 7 palabras desde la cruz son como 7 llaves que abren 7 puertas. Cada puerta revela una habitación diferente en la mansión del propósito redentor de Dios. La primera llave abre la puerta del perdón imposible. La segunda revela la salvación inmediata. La tercera muestra la nueva familia de Dios. La cuarta expone la sustitución sacrificial. La quinta manifiesta la humanidad completa del Salvador. La sexta proclama la victoria consumada. La séptima demuestra la confianza perfecta. Juntas, estas 7 puertas nos llevan al corazón mismo de lo que significa que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Los estudiosos debaten muchos aspectos de la crucifixión. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en la cruz? ¿Exactamente qué profecías cumplió? ¿Cómo experimentaron los discípulos estos momentos? Pero nadie disputa que estas 7 palabras son auténticas, poderosas y centrales para la fe cristiana. Son la interpretación divina de la cruz. Sin estas palabras, tendríamos que adivinar qué significaba la muerte de Jesús. Con estas palabras, Dios mismo nos dice exactamente qué logró en el Calvario. Hay un patrón oculto en estas 7 declaraciones que la mayoría de los cristianos nunca notan. Las primeras 3 palabras miran hacia afuera, hacia otros. Jesús perdona a sus enemigos, salva a un criminal moribundo y provee para su madre. Las 3 palabras del medio miran hacia adentro, hacia su propia experiencia. Él expresa abandono, sed física y cumplimiento de la misión. La palabra final mira hacia arriba, hacia el Padre. Es un acto de entrega y confianza total. Este movimiento de afuera hacia adentro y luego hacia arriba revela la naturaleza sacrificial completa de lo que ocurrió. Pero antes de explorar cada palabra individualmente, debemos entender algo crucial. Estas declaraciones no fueron susurros privados, fueron proclamaciones públicas. La crucifixión era un espectáculo romano diseñado para humillar y aterrorizar. Las cruces se colocaban junto a caminos principales donde las multitudes pasaban. Los crucificados a menudo gritaban obscenidades, maldiciones y súplicas desesperadas. Pero Jesús transformó su plataforma de tortura en un púlpito profético. Usó sus últimos alientos no para quejarse, sino para revelar. Cada palabra fue un sermón condensado. Cada frase contenía verdades que los teólogos estudiarían durante milenios. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente sucedió en esas 6 horas de oscuridad? Las respuestas que encontraremos desafiarán suposiciones religiosas cómodas. Revelarán un amor más profundo de lo que imaginamos y un sacrificio más costoso de lo que comprendemos. Y al final, estas 7 palabras no solo nos hablarán sobre Jesús, nos hablarán sobre nosotros mismos, nuestro pecado, nuestra necesidad desesperada y la provisión increíble que Dios hizo para reconciliarnos consigo mismo. Lo que viene a continuación cambiará la forma en que ves la cruz para siempre. Capítulo 2. La primera palabra. Perdón en el momento más oscuro. La primera palabra desde la cruz debería ser imposible. Lucas 23:34 registra que Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Piensa en el contexto por un momento. Jesús acaba de ser traicionado por Judas, abandonado por sus discípulos más cercanos, juzgado ilegalmente por el Sanedrín, azotado brutalmente por soldados romanos,
coronado con espinas en burla cruel, y ahora clavado a una cruz romana. Los clavos han atravesado sus muñecas y pies. Cada respiración es agonía. La deshidratación comienza. El shock del trauma lo envuelve, y sus primeras palabras no son de rabia, venganza o autocompasión. Son de perdón. Este perdón no es emocional ni superficial. Es judicial y autoritativo. La palabra griega que Lucas usa es aphes, que significa liberar, despedir o cancelar una deuda. Es un término legal. Cuando Jesús dice, perdónalos, está actuando como juez que declara amnistía. Está cancelando la deuda del pecado que estos hombres acumularon al ejecutar al Hijo de Dios. Es el perdón más costoso jamás otorgado, porque Jesús paga el precio completo con su propia sangre mientras pronuncia las palabras. Pero ¿a quiénes está perdonando exactamente? Los soldados romanos que lo clavaron no sabían que estaban crucificando al Mesías. Simplemente seguían órdenes, ejecutando a otro criminal judío en un día de trabajo rutinario. Los líderes religiosos que conspiraron contra él creían genuinamente que estaban protegiendo la fe de Israel de un blasfemo peligroso. La multitud que gritó, «Crucifícale», fue manipulada por propaganda y fervor de masa. Incluso Judas actuó bajo la ilusión de que estaba sirviendo a algún propósito mayor. La ignorancia no elimina la culpa, pero explica la profundidad de la ceguera humana. Jesús reconoce esta ignorancia cuando dice, no saben lo que hacen. Pero notemos algo crucial aquí. Él no dice, no son culpables. Dice, no saben. Hay una diferencia enorme. La ignorancia no elimina la responsabilidad, pero sí explica por qué el perdón es posible. Si ellos hubieran conocido completamente la identidad de Jesús y aún así lo hubieran crucificado con pleno conocimiento, habrían cometido el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Pero su ceguera espiritual, aunque culpable, dejaba espacio para la misericordia. Esta primera palabra cumple una profecía antigua y asombrosa. Isaías 53:12 predijo que el siervo sufriente haría intercesión por los transgresores. En el momento exacto, cuando Jesús debería estar maldiciendo a sus asesinos, está intercediendo por ellos. Está cumpliendo su papel sacerdotal, mientras simultáneamente se ofrece como el sacrificio. Él es tanto el sacerdote que ora como el cordero que sangra. Esta dualidad es el misterio central de la expiación cristiana. La oración también revela la relación íntima entre Jesús y el Padre. Él no dice, Dios, perdónalos, sino, Padre, perdónalos. Incluso en agonía extrema, Jesús mantiene su conexión filial con el Padre. Esta intimidad es lo que hace posible todo el evento de la crucifixión. La Trinidad está obrando en perfecta unidad. El Padre envió al Hijo. El Hijo se ofreció voluntariamente. El Espíritu empodera todo el proceso. Y aquí, en la primera palabra, vemos al Hijo comunicándose con el Padre sobre el destino de los pecadores. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús necesitaba pedir al Padre que perdonara? No tiene Jesús autoridad para perdonar pecados. Los evangelios muestran que sí la tiene. Perdonó al paralítico, a la mujer adúltera, a Zaqueo. Entonces, ¿por qué esta oración? La respuesta revela algo profundo sobre la obra de la cruz. Jesús está actuando aquí como mediador entre Dios y la humanidad. Está representando a la humanidad ante el Padre, intercediendo como nuestro sumo sacerdote. La cruz es el lugar donde la justicia de Dios y su misericordia se encuentran. La oración de Jesús invita al Padre a aplicar la misericordia basada en el sacrificio que Jesús está realizando. Este perdón tiene implicaciones inmediatas y eternas. Inmediatamente significa que los soldados romanos, si alguna vez llegan a fe genuina,
pueden ser perdonados por el asesinato del Hijo de Dios. Significa que los líderes religiosos como Saulo de Tarso, quien persiguió a la iglesia creyendo servir a Dios, pueden encontrar misericordia. Eternamente significa que ningún pecado es demasiado grande para el perdón de Dios si viene a través de la cruz de Cristo. El perdón no se basa en la magnitud de nuestra ignorancia, sino en la magnitud del sacrificio de Cristo. Hay una ironía devastadora en esta escena. Los hombres que clavan a Jesús a la cruz están asegurando el medio mismo de su propia salvación. Cada golpe de martillo que inflige dolor también asegura el madero que sostiene al Salvador del mundo. Sin esos clavos no hay cruz. Sin la cruz no hay expiación. Sin expiación no hay perdón. Los verdugos se convierten involuntariamente en facilitadores de la redención humana. Dios toma la maldad humana más profunda y la transforma en el bien más grande. La primera palabra también establece el tono para todo lo que sigue. Jesús no está en la cruz como víctima, sino como redentor activo. Cada palabra que pronuncia será intencional, teológica y transformadora. No hay declaraciones al azar. No hay pensamientos incoherentes de un hombre en shock. Cada sílaba es elegida cuidadosamente para revelar aspectos del plan redentor de Dios. La primera palabra nos dice que la cruz es ante todo sobre perdón. Todo lo demás fluye de esta realidad central. Muchos cristianos luchan con el perdón porque no entienden su naturaleza. Piensan que perdonar significa minimizar el daño o pretender que no importa. Pero la primera palabra de Jesús nos muestra algo diferente. Él no minimiza el pecado. No dice, no es gran cosa o no me duele realmente. Reconoce plenamente el horror de lo que le están haciendo, pero elige liberar a los perpetradores de la deuda que merecen pagar. Esto es perdón verdadero. Es costoso, doloroso y completamente voluntario. ¿Te has preguntado cómo suena esta oración en el oído del Padre? Dios está presenciando la tortura de su Hijo amado. La ira justa contra el pecado humano arde en el corazón divino. La justicia demanda castigo. Y entonces, desde la cruz, allega la voz del Hijo pidiendo misericordia para los culpables. El Padre escucha no solo las palabras, sino el latido del corazón detrás de ellas. Ve el amor que motivó la encarnación ahora manifestándose en perdón radical. Y el Padre responde: el perdón pedido es el perdón otorgado. La intercesión del Hijo garantiza la absolución del Padre. Esta primera palabra nos confronta con una pregunta personal incómoda. Si Jesús puede perdonar a quienes lo torturan y asesinan, ¿qué excusa tenemos nosotros para retener el perdón de quienes nos han lastimado? Nuestras heridas son reales. Nuestro dolor es válido, pero son infinitesimales comparados con lo que Jesús sufrió. Y si Él, en medio de su mayor agonía, puede orar por sus enemigos, el Espíritu de Jesús en nosotros puede empoderarnos para hacer lo mismo. El perdón no es una emoción que esperamos sentir. Es una decisión que tomamos basada en el ejemplo y el poder de Cristo. La primera palabra desde la cruz es una invitación. Nos invita a ver nuestra propia ignorancia espiritual. Nos invita a reconocer que nosotros también participamos en la crucifixión de Jesús a través de nuestros pecados. Nos invita a recibir el perdón que Él compró con su sangre. Y nos invita a convertirnos en personas que perdonan, reflejando el carácter del Dios que nos perdonó primero. Pero hay más. Lo que Jesús hace a continuación revelará que el perdón no es el final. Es solo el comienzo de algo aún más extraordinario. Capítulo 3. La segunda palabra, la promesa del paraíso. Al lado de Jesús, dos criminales también están muriendo.
Lucas 23, 39 a 43, captura una conversación extraordinaria. Uno de los criminales se burla de Jesús, desafiándolo a salvarse a sí mismo y a ellos. Pero el otro criminal responde de manera sorprendente, reprende a su compañero, admite que su castigo es justo y luego hace una petición asombrosa a Jesús. Él dice: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Este hombre moribundo, en medio de su propia agonía, reconoce algo que los líderes religiosos no pudieron ver. Ve a Jesús como rey. Ve más allá de la cruz hacia un reino venidero. La respuesta de Jesús es la segunda palabra desde la cruz. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta declaración está cargada de teología revolucionaria. Primero, Jesús promete salvación inmediata. No dice algún día o después del juicio final. Dice hoy. La salvación no requiere años de penitencia, rituales religiosos o pruebas espirituales. Requiere fe genuina en la persona correcta. Este criminal no tiene tiempo para buenas obras, no puede ser bautizado, no puede asistir a la iglesia, no puede leer las escrituras. Todo lo que puede hacer es confiar en Jesús, y eso es suficiente. Segundo, Jesús promete su presencia personal. Estarás conmigo. El cielo no es solo un lugar, sino una persona. La promesa no es entrada a un jardín hermoso, sino compañerismo con el Rey. Este criminal, quien probablemente vivió una vida de violencia y crimen, pasará ese mismo día en la presencia íntima de Dios encarnado. La gracia de Dios no solo lo perdona, sino que lo eleva a una posición de honor impensable. Del polvo de la mayor vergüenza al trono de la mayor gloria en un solo día. Tercero, Jesús usa la palabra paraíso. En griego, la palabra es paradeisos, que proviene del persa antiguo y significa un jardín real o parque cerrado. No es simplemente cualquier jardín, sino el jardín de un rey, un lugar de belleza, seguridad y favor. La palabra evoca instantáneamente imágenes del Edén, el jardín original donde Dios caminaba con Adán y Eva en perfecta comunión. El pecado cerró las puertas del Edén. El querubín con la espada de fuego bloqueó el camino de regreso. Pero ahora, en la cruz, Jesús está reabriendo el acceso. El camino al árbol de la vida está siendo restaurado. Este criminal moribundo se convierte en el primer ser humano en entrar al paraíso desde la caída de Adán. Es el primer fruto de la obra redentora de la cruz. Antes de que Jesús resucite, antes de que ascienda, antes de que el Espíritu sea derramado en Pentecostés, este ladrón arrepentido cruza del reino de la muerte al reino de la vida eterna. Su salvación es la prueba viviente de que la cruz funciona. La expiación que Jesús está logrando en ese momento tiene poder inmediato, no solo futuro. Pero debemos considerar algo que pocos predicadores mencionan. Este criminal probablemente no era un simple ladrón. La palabra griega usada en los evangelios es lestes, que significa un bandido violento o revolucionario, no un carterista común. Estos hombres probablemente eran insurgentes judíos que luchaban contra Roma, posiblemente asociados con grupos como los celotes. Habrían matado, habrían causado caos, eran considerados terroristas por el gobierno romano. Y aún así, Jesús promete paraíso a uno de ellos. Ningún pecado es demasiado sangriento, ninguna vida es demasiado arruinada, ningún pasado es demasiado oscuro. La fe de este criminal es notable por varias razones. Él ve a Jesús clavado en una cruz, aparentemente derrotado, muriendo de la manera más humillante posible. No hay ángeles descendiendo, no hay legiones celestiales, no hay señales obvias de poder divino, solo un hombre sangrando y sufriendo.
Y sin embargo, este criminal ve un rey, ve un reino, ve esperanza donde todos los demás ven derrota. Su fe es pura porque no se basa en milagros impresionantes o enseñanzas profundas. Se basa en una revelación espiritual que trasciende las circunstancias visibles. Considera el contraste entre este criminal y los líderes religiosos de Israel. Los fariseos y sacerdotes estudiaron las Escrituras toda su vida, memorizaron la Torá, ayunaron y oraron, observaron leyes ceremoniales meticulosamente, esperaban al Mesías con fervor, pero cuando el Mesías estuvo frente a ellos, lo rechazaron. Un criminal moribundo con minutos de vida restantes ve lo que ellos no pudieron ver en años de estudio religioso. La revelación divina no viene por esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios que abre ojos ciegos. La segunda palabra de Jesús también nos enseña sobre la naturaleza de la salvación. No es una transacción comercial donde nuestras buenas obras compran entrada al cielo. Es un regalo de gracia basado en la obra de Cristo, no en nuestra obra. Este criminal no tenía nada que ofrecer excepto su fe desesperada. No tenía tiempo para demostrar su arrepentimiento con frutos. No podía reparar el daño que había causado. No podía compensar sus crímenes. Pero Jesús no pide ninguna de esas cosas. Solo requiere fe genuina. La salvación es por gracia mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay un detalle fascinante en la conversación que Lucas registra. El criminal dice, «Cuando vengas en tu reino». Tiempo futuro. Él espera que el reino de Jesús se manifieste después de la muerte, en alguna era venidera. Pero Jesús responde con tiempo presente y promesa inmediata. Hoy estarás conmigo. Jesús acelera la expectativa. El reino no es solo futuro, sino ya presente. La muerte no pospone la bendición, sino que la activa. Este es el misterio del ya, pero todavía no, del reino de Dios. Ya está presente en forma de semilla. Todavía no se ha manifestado en plenitud. Pero para los creyentes, la muerte es una transición instantánea de la semilla a la cosecha completa. La promesa del paraíso también desafía nuestras ideas sobre el estado intermedio después de la muerte. Algunas tradiciones cristianas enseñan sobre el purgatorio, un lugar de purificación temporal. Otras hablan de sueño del alma, donde los creyentes permanecen inconscientes hasta la resurrección final. Pero las palabras de Jesús al criminal sugieren conciencia inmediata y comunión personal. Hoy estarás conmigo implica experiencia presente, no suspensión inconsciente. El criminal no espera milenios en algún estado dormido. Ese mismo día, él está con Jesús en paraíso, consciente y bendecido. ¿Te has preguntado qué sintió este criminal cuando Jesús pronunció esas palabras? Momentos antes, enfrentaba muerte y juicio con terror. Sabía que merecía su castigo. Sabía que su vida había sido desperdiciada en violencia y crimen. No tenía esperanza de redención. Y entonces, en sus últimos minutos de vida, escucha al hombre colgando junto a él prometerle paraíso. La desesperación se transforma en gozo. El miedo se convierte en paz. La muerte pierde su aguijón. Este es el poder del Evangelio. Transforma nuestra mayor pesadilla en nuestra mayor esperanza. La segunda palabra nos invita a reflexionar sobre nuestra propia condición. Todos somos como el criminal en la cruz. Todos merecemos juicio. Todos estamos muriendo, ya sea rápida o lentamente. Todos enfrentamos la eternidad sin recursos propios para asegurar un resultado positivo. Y todos necesitamos que alguien más nos salve. La diferencia entre el criminal salvado y el criminal perdido no fue la gravedad de sus crímenes.
Ambos eran igualmente culpables. La diferencia fue que uno reconoció su necesidad y miró a Jesús con fe, mientras el otro permaneció en su orgullo y burla. La salvación está disponible para todos, pero solo es efectiva para quienes la reciben con fe. La promesa del paraíso es un rayo de luz que penetra la oscuridad del Calvario. En medio del sufrimiento, el rechazo y la muerte, Jesús está trayendo vida. Mientras el mundo ve derrota, Dios está orquestando victoria. La cruz no es el final de la historia de Jesús, es el punto medio, y tampoco es el final de nuestra historia. Para todos los que creen, la muerte es simplemente la puerta que se abre al paraíso. Pero hay otra dimensión de la cruz que debemos explorar. Jesús no solo está salvando extraños, está redefiniendo familia de maneras que nadie anticipó. Capítulo 4. La tercera palabra, la nueva familia. Juan 19, 26 a 27, registra un momento profundamente personal en medio del evento cósmico de la crucifixión. Jesús ve a su madre María y al discípulo Juan parados cerca de la cruz. Con gran esfuerzo, Jesús habla. A María dice: «Mujer, he ahí tu hijo». A Juan dice: «He ahí tu madre». Y Juan nos dice que desde ese momento, el discípulo la recibió en su propia casa. Esta tercera palabra parece simple en la superficie, una provisión práctica para el cuidado de su madre viuda. Pero las capas de significado son profundas y transformadoras. Primero, consideremos la posición de María. Ella es viuda, probablemente sin recursos financieros significativos. En la cultura del primer siglo, las viudas sin hijos varones que las sustenten enfrentan pobreza y vulnerabilidad extremas. Jesús, como hijo mayor, tiene la responsabilidad cultural y familiar de proveer para su madre, pero ahora está muriendo. Los otros hijos de María, sus medio hermanos, aún no creen en Jesús como el Mesías. Juan 7:5 nos dice claramente que los hermanos de Jesús no creían en él durante su ministerio terrenal. Esto significa que María enfrenta un futuro incierto, posiblemente rechazada por su propia familia extendida debido a su asociación con Jesús. Jesús resuelve este problema confiando a María al cuidado de Juan, el discípulo amado. Pero su solución va más allá de la provisión material. Está creando algo radicalmente nuevo. Está formando una familia basada no en lazos de sangre, sino en lazos espirituales. María y Juan no están relacionados biológicamente, no comparten ascendencia común, pero ahora se convierten en madre e hijo a través de la declaración de Jesús. Esta es la familia de Dios en acción. La Iglesia no es simplemente una organización religiosa, es una familia redimida donde los vínculos espirituales pueden ser tan fuertes o más fuertes que los vínculos biológicos. Hay una razón específica por la que Jesús llama a María mujer en lugar de madre. Este término no es irrespetuoso en griego, es formal y honroso, pero crea distancia intencional. Jesús está señalando que su relación con María está cambiando. Ella ya no es simplemente su madre según la carne. Ahora se convierte en parte de la nueva familia del reino que Él está estableciendo a través de su muerte. La maternidad física de María le dio privilegio único en la historia de la salvación. Pero la maternidad espiritual que ella ahora experimenta en la Iglesia es aún mayor. Ella se convierte en madre de todos los discípulos en sentido representativo. Juan, por su parte, recibe un honor extraordinario. Se convierte en hijo de la madre del Mesías. Asume responsabilidad personal por su cuidado y bienestar. Y lo hace no por obligación legal, sino por obediencia amorosa a las palabras de su maestro moribundo. Este acto de Juan
demuestra el tipo de comunidad que Jesús está creando. Una comunidad donde los miembros llevan las cargas unos de otros, donde los fuertes cuidan a los débiles, donde nadie queda abandonado o desamparado, donde la provisión práctica es expresión de amor espiritual. La tercera palabra también revela algo profundo sobre las prioridades de Jesús. En medio de su propia agonía indescriptible, Él está pensando en otros. No está absorto en autocompasión. No está enfocado únicamente en su misión cósmica de expiación. Atiende los detalles prácticos de cómo su muerte afectará a las personas que ama. Este es el equilibrio hermoso del Evangelio. La cruz logra salvación eterna universal, pero también transforma relaciones humanas particulares. Dios se preocupa tanto por los destinos cósmicos como por las necesidades diarias. Debemos considerar también la experiencia de María en este momento. Ella ha estado presente desde el principio. El ángel Gabriel le anunció que concebiría al Hijo del Altísimo. Ella dio a luz en Belén. Presenció a los pastores y los magos adorando a su Hijo. Escuchó la profecía de Simeón que advertía que una espada atravesaría su propia alma. Vio a Jesús crecer en sabiduría y estatura. Observó sus milagros y enseñanzas. Y ahora está presenciando su ejecución. La espada profetizada está atravesando su corazón en este preciso momento. Pero María no está simplemente sufriendo como madre devastada. También está creyendo como discípula fiel. A diferencia de muchos otros seguidores de Jesús que huyeron, ella permanece junto a la cruz. Su presencia es testimonio de fe que trasciende el escándalo de la crucifixión. Ella no entiende completamente lo que está sucediendo. Los discípulos no comprenderán la resurrección hasta que ocurra. Pero María confía, permanece, testifica. Su fidelidad en las tinieblas es modelo para todos los creyentes que atraviesan temporadas donde Dios parece silencioso o donde sus planes son incomprensibles. La creación de esta nueva familia en la cruz también cumple las enseñanzas anteriores de Jesús. En Mateo 12, 48 a 50, cuando le dijeron que su madre y hermanos querían hablar con él, Jesús respondió con una pregunta radical: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Jesús estaba redefiniendo familia basándose en obediencia espiritual, no en genética biológica. La tercera palabra desde la cruz es la implementación práctica de esta enseñanza. Esta verdad tiene implicaciones poderosas para la Iglesia moderna. Vivimos en una era de fragmentación familiar. Divorcios, distanciamientos, relaciones rotas y soledad epidémica caracterizan nuestra cultura. Muchas personas carecen de estructuras familiares saludables. Pero el Evangelio ofrece algo mejor que nostalgia por familias perfectas que nunca existieron. Ofrece inclusión en una familia eterna basada en la gracia de Dios. La Iglesia, cuando funciona correctamente, se convierte en el lugar donde los solitarios encuentran pertenencia, los huérfanos encuentran padres y los desamparados encuentran hogar. Sin embargo, debemos ser honestos sobre cuán raramente la Iglesia vive a la altura de este estándar. Con demasiada frecuencia, las congregaciones son grupos de extraños que se reúnen semanalmente, pero nunca comparten vida real. Rara vez nos cuidamos mutuamente de la manera en que Juan cuidó a María. Rara vez nos comprometemos con el bienestar a largo plazo de otros creyentes. La tercera palabra de Jesús nos desafía a recuperar la visión de la familia de Dios
como realidad práctica, o no solo como metáfora bonita. Nos llama a convertirnos en hermanos y hermanas genuinos unos para otros, llevando cargas reales y compartiendo vida auténtica. También debemos notar que esta palabra es una de las últimas acciones de Jesús antes de que la oscuridad física y espiritual descienda sobre el Gólgota. Los evangelios nos dicen que desde la hora sexta hasta la novena, la oscuridad cubrió toda la tierra. 3 horas de tinieblas sobrenaturales, durante las cuales algo misterioso y terrible ocurre entre Jesús y el Padre. Las primeras 3 palabras fueron pronunciadas durante las primeras 3 horas en la cruz, antes de la oscuridad. Las últimas 4 palabras vienen después, cuando la luz regresa. La tercera palabra es el puente entre la luz y las tinieblas. Es el último acto de cuidado relacional antes de que Jesús entre en el abismo del abandono divino. La provisión de Jesús para su madre nos recuerda que nuestra salvación es tanto comunal como individual. Sí, cada persona debe responder personalmente al Evangelio, pero una vez salvos, somos incorporados en una comunidad. No somos cristianos solitarios, somos miembros de un cuerpo, piedras en un templo, ramas en una vid, ovejas en un rebaño, y en este cuerpo nos necesitamos unos a otros. La tercera palabra nos enseña que parte de lo que significa seguir a Jesús es asumir responsabilidad por el bienestar de otros creyentes, especialmente los vulnerables. Juan tomó en serio esta responsabilidad. La tradición nos dice que él cuidó a María por el resto de su vida, probablemente en Éfeso, donde Juan pasó sus últimos años. Él la honró, y la protegió y la proveyó, y al hacerlo, Juan se convirtió en modelo para todos los discípulos de cómo la obediencia a las palabras de Jesús se vive en actos concretos de amor sacrificial. La tercera palabra no fue solo para María y Juan, es para toda la Iglesia en todas las generaciones. Nos llama a ver a los demás creyentes no como contactos casuales, sino como familia eterna por la cual somos responsables. Pero el tono está a punto de cambiar dramáticamente. Lo que viene después es la palabra más misteriosa y perturbadora de todas. Capítulo 5. La cuarta palabra, el grito del abandono. Ahora llegamos al corazón de las tinieblas. Mateo 27:46 y Marcos 15:34 registran la cuarta palabra. Después de 3 horas de oscuridad sobrenatural, Jesús grita con voz fuerte, Eli, Eli, lema sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este grito es tan perturbador que muchos cristianos luchan por saber qué hacer con él. ¿Cómo puede el Hijo de Dios sentirse abandonado por el Padre? ¿No es la Trinidad indivisible? ¿No prometió Jesús que el Padre siempre estaba con él? Sin embargo, aquí en la cruz, algo inconcebible está sucediendo. El Hijo experimenta separación del Padre. Este grito no es accidental ni desorientado. Jesús está citando el Salmo 22:1. Cualquier judío presente que conociera las Escrituras reconocería instantáneamente la referencia. El Salmo 22 es uno de los salmos mesiánicos más importantes del Antiguo Testamento. Describe el sufrimiento del justo en detalle profético asombroso. Menciona que sus manos y pies son horadados. Describe a enemigos burlándose y meneando la cabeza. Habla de huesos descoyuntados y corazón derritiéndose como cera. Describe la división de sus vestidos y el echar suertes sobre su ropa. Todas estas cosas se están cumpliendo literalmente mientras Jesús cuelga en la cruz. Pero el Salmo 22 no termina en desesperación. Después de describir el sufrimiento extremo, el Salmo cambia a triunfo y alabanza.
El salmista declara que Dios no ha despreciado ni desdeñado la aflicción del afligido, ni ha escondido su rostro de él. Proclama que todas las familias de las naciones adorarán ante el Señor. Anuncia que la posteridad le servirá y que se anunciará del Señor a la generación venidera. El Salmo 22 es un viaje completo desde el abandono hasta la vindicación, desde la muerte hasta la vida, desde el sufrimiento hasta la gloria. Al citar el Salmo 22, Jesús está haciendo varias cosas simultáneamente. Primero, está identificando su experiencia con la profecía. Está señalando a los testigos que lo que está sucediendo no es accidente ni tragedia, sino cumplimiento del plan divino revelado siglos antes. Segundo, está expresando la realidad auténtica de su sufrimiento. El abandono que siente es real, no teatro. Tercero, está invitando a quienes conocen el Salmo completo a recordar que termina en victoria. El grito de abandono no es la palabra final, la vindicación viene. Pero esto no responde completamente la pregunta teológica más profunda. ¿Qué significa realmente que el Padre abandone al Hijo? La Trinidad es una comunión eterna de amor perfecto entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta comunión nunca ha sido interrumpida desde la eternidad pasada. Pero en la cruz, algo único ocurre. El Hijo, a quien tomó forma humana y cargó con los pecados del mundo, experimenta separación del Padre. No separación de esencia, porque la naturaleza divina es indivisible, pero separación de comunión, de la intimidad relacional que ha caracterizado la existencia del Hijo desde siempre. Esta separación es parte esencial de la expiación sustitutiva. El pecado separa a los humanos de Dios. Romanos 6:23 declara que la paga del pecado es muerte, no solo física sino espiritual, separación eterna de Dios. Para que Jesús cargue completamente nuestro pecado, debe experimentar completamente sus consecuencias. Debe saborear la amargura de la separación de Dios que nuestros pecados merecen. 2 Corintios 5:21 dice que Dios hizo a Jesús, quien no conoció pecado, ser pecado por nosotros, para que en Él fuéramos hechos justicia de Dios. En la cruz ocurre un intercambio místico. Nuestro pecado se transfiere a Jesús. Su justicia se transfiere a nosotros. El abandono del Padre significa que Jesús experimenta el infierno en nuestro lugar. No el infierno de duración eterna, pero sí el infierno de separación de Dios. El infierno es fundamentalmente ausencia de Dios, alejamiento de su presencia, amor y luz. Por 3 horas de oscuridad, Jesús experimenta esta ausencia. La comunión que ha disfrutado con el Padre desde antes de la creación se rompe. El Hijo que siempre ha vivido en la luz del rostro del Padre, ahora enfrenta tinieblas. Esta es la copa de la que Jesús oró en Getsemaní. No simplemente la tortura física, sino la separación espiritual del Padre. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Deuteronomio 21:23 establece que maldito es todo el que es colgado en un madero. Jesús no solo carga con nuestros pecados individuales, sino con la maldición completa que el pecado trae. Él absorbe la ira de Dios contra el pecado. Bebe la copa de la furia divina hasta las heces. Y en el proceso, el Padre debe apartar su rostro. La santidad de Dios no puede mirar con aprobación sobre el pecado, incluso cuando es cargado por el Hijo amado como sustituto. Este es el misterio más profundo de la cruz. ¿Cómo puede el Padre abandonar al Hijo y aún estar obrando a través del Hijo para salvar al mundo? La respuesta está en la complejidad de la naturaleza divina
y la misión trinitaria. El Padre no abandona al Hijo en el sentido de rechazarlo o dejar de amarlo, pero aparta su rostro de comunión del Hijo que lleva el pecado del mundo. Es separación temporal con propósito redentor. El Padre y el Hijo están unidos en voluntad y propósito, incluso mientras experimentan separación de comunión. Hay debates teológicos serios sobre cuánto sufrimiento espiritual experimentó Jesús. Algunos teólogos argumentan que Jesús experimentó el equivalente completo del castigo eterno que merecemos, comprimido en esas horas en la cruz. Otros argumentan que el sufrimiento fue real, pero no idéntico en duración al castigo eterno. Todos coinciden en que el sufrimiento fue infinito en valor debido a la persona infinita que lo soportó. El valor de un sacrificio depende de la dignidad del sacrificio. Jesús, siendo Dios encarnado, ofreció sacrificio de valor infinito, capaz de expiar los pecados de todo el mundo. El grito de abandono también nos recuerda la humanidad plena de Jesús. Él no simplemente aparentó ser humano, no era Dios disfrazado de hombre, era completamente Dios y completamente humano, y en su humanidad experimentó el rango completo de sufrimiento humano. Hebreos 4:15 nos dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús conoce la experiencia del abandono, conoce la sensación de oscuridad cuando Dios parece ausente, conoce el dolor de la separación y el silencio. Esta verdad ofrece consuelo profundo a los creyentes que atraviesan temporadas de oscuridad espiritual. Hay momentos en el camino cristiano cuando Dios parece distante, cuando las oraciones parecen rebotar contra el techo, cuando las promesas bíblicas se sienten vacías, cuando la fe es probada hasta el punto de ruptura. En esos momentos, podemos recordar que Jesús también experimentó abandono divino. Él entiende, Él simpatiza, y Él salió del otro lado hacia resurrección y gloria. Nuestras tinieblas temporales no son el final de la historia. La luz viene, así como vino para Jesús. El grito desde la cruz también desafía nuestras ideas simplistas sobre el sufrimiento y la presencia de Dios. Comúnmente, asumimos que si estamos sufriendo, Dios debe estar descontento con nosotros o ausente. Pero la cruz demuestra lo contrario. Jesús, el Hijo perfectamente obediente, que siempre agradó al Padre, experimentó el sufrimiento y el abandono más profundos. El sufrimiento no es evidencia de que Dios nos ha abandonado. Puede ser evidencia de que estamos participando en los sufrimientos de Cristo, llevando la cruz que Él nos invita a llevar. Después de este grito, hay un breve silencio registrado en los Evangelios. Los espectadores malinterpretan lo que Jesús dijo. Algunos piensan que está llamando a Elías. Ofrecen vinagre en una esponja. Y luego Jesús pronuncia su quinta palabra. Pero antes de seguir adelante, debemos hacer una pausa en este grito de abandono. Debemos permitir que su peso completo descanse sobre nosotros. El Hijo de Dios experimentó separación de Dios para que nosotros nunca tengamos que experimentarla eternamente. Él bebió la copa amarga para que nosotros pudiéramos beber la copa de salvación. Él entró en las tinieblas para que nosotros pudiéramos caminar en la luz. El abandono de Jesús compró nuestra adopción. Su rechazo aseguró nuestra aceptación. Su muerte trajo nuestra vida. Y ahora, desde las profundidades del sufrimiento, Jesús está a punto de expresar otra necesidad humana básica que revelará más sobre el misterio de la encarnación. Capítulo 6. La quinta palabra, la sed del Salvador. Juan 19:28. Registra brevemente pero profundamente:
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Estas dos palabras simples, tengo sed, revelan capas de significado que van desde lo físicamente brutal hasta lo profundamente simbólico. En la superficie, esta es la declaración más humana que Jesús hace desde la cruz. No hay teología complicada, no hay referencias proféticas complejas, solo una necesidad física básica expresada en agonía. Jesús tiene sed. La sed que Jesús experimenta es resultado de trauma físico extremo. Ha perdido sangre significativa desde la flagelación romana o la coronación de espinas y ahora las heridas de crucifixión. La deshidratación es inevitable. La crucifixión causa sed intensa porque el cuerpo pierde fluidos rápidamente mientras lucha por respirar. Cada respiración requiere empujarse hacia arriba sobre los clavos en los pies, causando dolor insoportable. El esfuerzo aumenta la temperatura corporal. El sudor y la sangre continúan drenando la hidratación. La boca se seca, la garganta se hincha, la sed se convierte en tormento. Pero Juan nos dice algo crucial. Jesús habló sabiendo que todo ya estaba consumado. Él tiene conciencia plena de dónde está en el proceso de su misión. Sabe que la expiación está casi completa. Sabe que quedan solo momentos. Y en este punto, pronuncia esta declaración de sed para que la Escritura se cumpla. Juan específicamente menciona el cumplimiento escritural. Bueno, ¿qué profecía está cumpliendo Jesús al declarar su sed? El Salmo 69:21 predijo: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Este salmo es otro texto mesiánico que describe al siervo sufriente de Dios. La profecía anticipó que en su momento de mayor necesidad recibiría no agua fresca, sino vinagre amargo. Y esto es exactamente lo que sucede. Juan 19:29 nos dice que había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña de hisopo y la acercaron a su boca. Jesús recibió el vinagre. El cumplimiento profético ocurrió exactamente como fue predicho siglos antes. La sed de Jesús también lleva significado simbólico profundo. A lo largo de su ministerio, Jesús usó el simbolismo del agua y la sed para enseñar sobre necesidad espiritual. En Juan 4:13-14, le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús prometió saciar la sed espiritual de la humanidad. Ahora, en la cruz, Él mismo experimenta sed para que nosotros nunca tengamos que experimentar sed espiritual eterna. En Juan 7:37-38, durante la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan explica que Jesús hablaba del Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en Él. Jesús es la fuente de agua viva, pero para convertirse en esa fuente, primero debe experimentar sed extrema en la cruz. Su sed física compra nuestra satisfacción espiritual. Su sufrimiento de deshidratación hace posible que el Espíritu fluya como ríos de agua viva desde nuestro interior. La sed también conecta con el tema más amplio del deseo humano. Todos los humanos anhelamos. Tenemos sed de significado, amor, propósito, seguridad y trascendencia. San Agustín famosamente oró: nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La sed humana por Dios es real y profunda.
Pero en la cruz ocurre una inversión sorprendente. Dios tiene sed. El creador del agua experimenta deshidratación. El que satisface toda necesidad expresa necesidad. Esta es la humillación de la encarnación llevada a su conclusión lógica. Jesús no solo se hizo humano vulnerable, necesitado y sufriente. Hay una ironía aguda en esta escena. Los soldados ofrecen vinagre a Jesús, el cumplimiento de la profecía, pero también un último acto de crueldad. El vinagre no satisface la sed, es amargo y ardiente, aumenta la miseria en lugar de aliviarla. Sin embargo, Jesús lo recibe. No rechaza el vinagre profético, lo acepta como parte del plan. Incluso en este pequeño detalle, Él se somete completamente a la voluntad del Padre y al cumplimiento de la Escritura. Nada en la crucifixión es accidental. Cada detalle, hasta el tipo de bebida ofrecida, fue orquestado divinamente y predicho proféticamente.